Momento de arquitectura, momento para construir una nación hay que construir. Aquí rescataremos del mármol, del ladrillo y del revoque a las grandes obras de la arquitectura argentina. Desde hoy nos visita Alberto Petrina, que es el director nacional de Patrimonio y Museos. Es profesor titular de Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos. Es una de las personas que más sabe sobre nuestro patrimonio y el patrimonio de Latinoamérica, así que con él conoceremos todos los secretos de nuestros edificios históricos. Bienvenido. Muchas gracias. Terminamos con la presentación, que había de todo. Había mucho por decir. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno. ¿Mucho patrimonio hay en Argentina? Mucho y muy valioso, y además el de Corrientes tiene una característica muy especial. Vamos a ver un tape primero, ¿no es cierto? Claro. Dale, a ver. La relación de la ciudad de Corrientes con el río ha sido siempre la misma. ¿Por qué la arquitectura de la ciudad de Corrientes tiene en una alta proporción paredes blancas, techos de tejas a la española, galerías que la hacen tan característica? 60 a 65 años atrás, la ciudad de Corrientes no tenía con su río la relación que tiene hoy. Es decir, que estaba más alejada de este río al cual hoy se abre y que constituye el marco fundamental que le da sentido como ciudad. ¿Y qué pasaba hace 60 o 65 años? Lo que pasaba en el país era la primer presidencia del general Perón, que había establecido en sus planes quinquenales una fuerte intervención en todos aquellos aspectos de mejoramiento urbanístico, edilicio y de servicios sociales para las provincias que habían sido olvidadas durante los gobiernos conservadores anteriores. El paseo costanero de la ciudad de Corrientes, en efecto, es construido en 1947. Allí se va a establecer un magnífico hotel provincial de turismo, la sede local de la Oficina de Vialidad Nacional y una serie de casas importantes para altos funcionarios de la provincia que van a conformar un nuevo paisaje urbano de la ciudad con vistas al río. Un área de inversión especialmente fuerte será el área de la vivienda social, de la educación y de la salud. En el tema de la salud se destacaba la unidad sanitaria y la maternidad, obras de un arquitecto de la más extrema modernidad de aquel momento, como era Mario Roberto Álvarez, para que lo situemos, el autor del Teatro Municipal General San Martín en la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes, que va a construir toda una serie de centros sanitarios en el noroeste y en el nordeste por encargo expreso del ministro Carrillo. Y en el campo de la asistencia social será especialmente notable la incidencia de las obras de la Fundación Eva Perón, a las cuales pertenece en primer término el Hogar Escuela, realizado por la Fundación, que sigue en funciones hasta hoy. La arquitectura del pintoresquismo es una arquitectura de paredes blancas, con techos de tejas a la española, con espacios de galerías y de patios, y de algún modo es una arquitectura que está en la memoria colectiva del país y de toda Latinoamérica como una arquitectura que viene desde el período de la colonia española. Esto sucede desde California hasta el Río de la Plata. Esta arquitectura de fuerte tradición en la memoria colectiva de la gente tenía mucha importancia para Evita en las obras de asistencia social. Eva Perón no pensaba en pobre, pensaba que las clases desposeídas del país tenían el derecho a tener el acceso a los mismos bienes y el acceso a las oportunidades de educación, de salud y de asistencia que tenían otras clases sociales. Y de esto se ocupó ella personalmente a través de la Fundación. Por eso muchas obras de la Fundación, que en su momento fueron criticadas por sectores medios y altos, diciendo que eran ostentosas y tenían lujo, había sido exactamente la búsqueda de un plus por arriba de la necesidad, de esa ostentación, que no era ostentación, sino meramente confort, dotarla de las mismas comodidades que puede tener una vivienda de la clase media, era una búsqueda especial de Eva Perón. Es decir, que se igualaba a partir de estas arquitecturas llamadas pintoresquistas, y este solo gesto significaba en la Argentina de los 40 un gesto revolucionario.
Bien, Alberto, ¿cuál fue la necesidad de Eva Perón de crear esta fundación? Bueno, yo te diría que la necesidad era ocuparse de un sector de la sociedad del cual se había mal ocupado hasta ese momento, se habían mal ocupado los gobiernos anteriores, y que de algún modo había quedado librado en materia de asistencia social a lo que podían hacer las damas de beneficencia, de la sociedad de beneficencia, que tenían un estrecho criterio de clase. Cuando ellas pensaban en estos sectores, pensaban en pobre, como se decía recién. Es decir, que había que dar algo, pero lo menos posible y siempre peor. Claro. ¿No? Bueno, Eva Perón vino a dar vuelta a esto. Ella desde el comienzo se aparta de estos sectores, crea la fundación y desde un cargo, no era un cargo oficial, desde hoy día lo llamaríamos una ONG, realiza una labor revolucionaria en materia de asistencia social, de educación, de salud, de vivienda para todos estos sectores. Y hasta te diría que hay hasta un ejemplo físico. Los chicos de los asilos de la sociedad de beneficencia tenían unos guardapolvos grises y estaban rapados como presos. Ese es el lugar que los conservadores le dejaban a los chicos a los cuales se estaban de algún modo ocupando estas señoras con un criterio de caridad cristiana un poco estrecho. Eva Perón da vuelta a esto y de algún modo todos estos hogares escuela que en muchas provincias cubren todo el país, pero sobre todo las regiones más abandonadas, las del nordeste, las provincias del nordeste, entre las Corrientes, y las del noroeste, las provincias que habían sido dejadas de la mano de Dios durante tantos años. ¿Y cuál fue la importancia del ministro de Salud, Ramón Carrillo, en todo esto? Bueno, el doctor Carrillo fue un hombre revolucionario en materia de salud. En aquel momento, mira, para que vos imagines, en el 46 de la salud de los argentinos se ocupaba un Departamento Nacional de Higiene. Un Departamento Nacional en la estructura del Estado es nada, es una oficinucha. Y Perón genera el Ministerio de Salud, salta de esa oficina de cuarto rango, no una subsecretaría, una secretaría, a un Ministerio de Salud y lo pone al frente a Carrillo. Carrillo era un médico sanitarista brillante, un hombre que deja escrito una teoría del hospital, neurocirujano, gracioso porque él era santiagueño, morocho, y decía, yo no soy neurocirujano, soy negrocirujano. Y bueno, un tipo con una visión excepcional que lleva a la salud argentina entre las décadas del 40 y el 50, un lugar que solamente ocupaban países como Suecia, como Dinamarca, como Alemania, es decir, los países más desarrollados del mundo. Alberto, sí, ¿cómo te va? Bueno, Diego te saluda y quería preguntarte, vos hacías recién un análisis cualitativo de esta década, quería preguntarte en términos cuantitativos si la podemos representar de alguna manera. Bueno, eso es importante, pero las cantidades son importantes cuando van acompañadas de las calidades que estas imágenes mostraron. De todas maneras, para tener una cifra, por ejemplo, en materia de educación, el Estado tenía escuelas construidas desde las presidencias de Avellaneda, a partir de la ley 1420 que había inspirado el presidente Sarmiento, desde Avellaneda y Roca, o sea, 60 años aproximadamente hasta 1946, 1.636 escuelas que dependían del Estado. Solamente del 46 al 52, durante la primera presidencia del general Perón y durante la aplicación del primer plan quinquenal, se construyen 4.000 escuelas nuevas de este rango, del que acabamos de ver. O sea, casi se cuadruplica lo hecho desde la generación del 80 hasta el peronismo. Es decir, estábamos frente a una revolución. Alberto, muchas gracias. ¿Nos vamos a ver la semana que viene? Nos vamos a ver con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos también al Centro de Producción e Investigación Audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Nación. Muchísimas gracias.